¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarles, darles la bienvenida aquí a esta emisión de jueves. Hoy vamos a poner sobre la mesa de debate el tema de la traición y el engaño. ¿Con qué fin? Pues la ambición de poder, de dinero, sin importar las formas de lograrlo, así sea dándole la espalda a la familia, a los amigos y poniendo en riesgo todo un proyecto político. Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, es un libro escrito y pues investigado con mucho rigor, sin estridencias, por un periodista que asume desde una postura crítica de izquierda la importancia de poner en evidencia prácticas y personajes que en nada ayudan a que exista una verdadera transformación en este país. Bienvenido, Hernán Gómez Rueda, un placer tenerte por aquí. A mí me da mucho gusto estar en un programa por de una fin, periodista tan seria como tú y además en un canal público. Exactamente, y además por fin te tenemos porque pues hemos conversado. Siempre es que teníamos la Zoom, pandemia, ¿verdad? Exactamente. Por Zoom y todo eso, sí. Y me da mucho gusto porque decía yo hace un instante primero que es un libro escrito con mucho rigor, muy valiente de tu parte y sobre todo de alguien que se asume como tú, pues de izquierda, ¿no? Y yo creo que eso también es el valor de un libro que cuenta una cosa tremenda, y así es que, si te parece, empecemos por este principio para que le cuentes a nuestro público quién es este traidor, quién le da la espalda y le pone, pues, todas las cartas negras al presidente de este país. El traidor de Palacio. Traidor de Palacio es el ex consejero jurídico del presidente, Julio Scherer Ibarra, hijo de un hombre muy prestigioso y muy respetado en este país, que es Julio Scherer García, en quien el presidente confió probablemente por ser hijo de quien era. Quizás pensando que la honestidad es hereditaria, cuando pues no es así. Pero es una historia de un hombre que se caracterizó por una creciente ambición de dinero y poder, y que, en mi opinión, y esto es una conclusión a la que llego después de 80 entrevistas, en realidad yo te diría que este libro es la voz de 80 fuentes, la mayor parte de ellas que hablaron, algunas de dentro de la propia 4T, de todos los niveles, que se decidieron a hablar porque les indignaba lo que pasaba con este personaje adentro. Y también algunos litigantes que conocen los procesos judiciales en los que él estuvo involucrado, porque gran parte de la historia tiene que ver con el negocio de la justicia que él comandó desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Consejería Jurídica del presidente. Era un hombre muy poderoso y muy cercano al presidente, que se ganó su confianza y la traicionó. Pero no solamente traicionó al presidente y a su agenda y al partido. Hay un capítulo entero sobre cómo operó muchas veces en contra del propio partido, sino traicionó la narrativa central de este gobierno y de la 4T, de separar el poder económico del poder político. La narrativa de luchar contra la corrupción, porque este personaje lo que intentó fue, a la brava, convertirse en una suerte de mega empresario y hacer una enorme cantidad de dinero al amparo del poder. No fue una corrupción pequeña. Lo que reflejan los testimonios es un hombre que estaba decidido a convertirse en uno de los sujetos más ricos de este país y quería hacerlo, ¿no?, desde su posición de consejero jurídico de la presidencia y algo así como un secretario de Gobernación, porque eso era en los hechos. No hay que olvidar que en ese momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no tenía, digamos, muy poco poder. A este presidente siempre le ha importado más el encargo que el cargo. O sea, tú puedes tener un cargo que parece muy importante, pero el presidente no necesariamente te da el poder. Y bueno, pues en este caso, eso fue lo que pasó con Julio Scherer, que tuvo un enorme poder que le dio el propio presidente y usó ese poder para beneficio personal y para incrementar su patrimonio y para promover una red de negocios judiciales
que yo simplemente pude relatar algunos de los casos, porque No, son muchos. es tremendo, porque además hablas, pues, el caso, por ejemplo, de Interjet, ¿no? Toda la presión que hizo a la familia Alemán, ¿no? O sea, bueno, Una extorsión. Pues sí, una extorsión. El caso de Juan Collado, este abogado, ¿no? Que de alguna manera litigó con los grandes poderosos de este país. Pero lo que es escalofriante de este libro, Hernán, es cómo teje una red para hacer negocio con la justicia, saldar cuentas personales también este personaje Julio Scherer. Y lo terrible es darte cuenta, a partir de lo que tú narras aquí, de estos testimonios, es que no es que haya sido con algunos bufetes de abogados, fue con gente que estaba en las fiscalías, en la Fiscalía General, en la Fiscalía de la Ciudad, ministerios públicos, jueces, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es un problema tremendo porque pues controló a muchísima gente. Mira, en realidad, Jacaranda, el consejero jurídico no inventó nada nuevo, el ex consejero jurídico. Llegó a operar un mecanismo que ya existía en este país, y que es lo que fundamentalmente yo quiero denunciar en este libro. A mí no me importa tanto, en realidad, Julio Scherer, me importa este negocio de la justicia del que rara vez hablamos. Escalofriante. Y que tiene que ver con la manera en que en este país, Jacaranda, se compra el acceso a la justicia y cómo en los grandes casos, en los juicios de élite donde se manejan millones y millones de dólares, la justicia básicamente es algo que se subasta y donde los actores de este mecanismo corrupto de impartición de la justicia, entre comillas, porque a eso ni siquiera se le puede llamar justicia, son por un lado los grandes despachos de abogados, que en el caso en particular de Julio Scherer Ibarra son 4, el de Alonso Rivera Gagiola, el de Araujo González Robledo, Peinbert y Carrancá, Ferráez Bennett Segovia y Gartúa y el de González y Barradas, pero que en otros sexenios han sido otros, que son los despachos consentidos del gobierno en turno o del broker de la justicia. Entonces están estos despachos, que son los intermediarios entre los clientes, los jueces y los magistrados, y son los que negocian el valor de las sentencias, cosa que pasa muchas veces por los presidentes de los tribunales superiores de justicia en los estados o por el Poder Judicial Federal, si es el caso, y que involucran también a las fiscalías, desde luego. Y bueno, lo que yo relato en este libro es cómo el ex consejero jurídico se metió en toda esa estructura, operó toda esa estructura a su favor, tanto manipulando la justicia federal como teniendo gente incondicional en la Fiscalía General de la República, y por otro lado, en la Ciudad de México, todavía de forma más marcada, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Poder Judicial de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Es una cosa amplia, no se reduce solamente al ex consejero jurídico. No, es tremenda, pero a ver, tú dices, es un negocio, ¿no? O sea, el negocio de la justicia, pero no solamente eso, Hernán, porque yo sí me preguntaba, bueno, ¿para quién trabajaba Julio Scherer? Porque por ahí hay casos, y no sé si me confundo, tú me sacarás de esa duda, al ver estos cuadros que tienes en el libro, hay abogados que estaban vinculados con él y que también estaban vinculados, en el caso de militares, vinculados con el tema Ayotzinapa, por ejemplo. Yo por ahí vi unas fotos que dije, pero pues que estos no estaban con el tema, Julio Scherer, Juan Collado, en fin, hay una cantidad de personajes que yo creo que no se alcanzan a ver al 100%, y entonces, si ya pensábamos que la Fiscalía no estaba haciendo su chamba y que ahí había un problema, más bien, ¿quién está operando y a favor de qué intereses más allá del negocio? Esta es una amplia red de negocios, donde por un lado están los negocios personales del ex consejero jurídico en varios ámbitos. Por ejemplo, toda una red de negocios en el ámbito inmobiliario que pudo acrecentar cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la Ciudad de México principalmente. Luego, una serie de negocios en el sector agroalimentario, con una empresa de la cual él fue abogado y terminó siendo una suerte de socio, que es el Grupo Cosmos, la Cosmopolitana, que es una empresa que
muy fuerte y que es la que distribuye de forma monopólica, durante muchos años ha sido así, y gracias a una relación muy favorable con ciertos gobiernos, los alimentos en las cárceles, y a favor de la cual el ex consejero jurídico operó de muchas y muy variadas maneras. Están, por otro lado, todas las gestiones que Julio Scherer Ibarra hacía a favor de ciertos grupos económicos a los cuales les hacía favores, gente que iba a pedir que este personaje, que en realidad era el verdadero interlocutor, mucho más que Alfonso Romo, con el sector privado, con grandes empresarios, les hacía favores, les hacía gestiones particulares. Por eso es que la denuncia a este personaje nunca fue lo que debería haber sido, porque tiene mucha protección de muchos sectores económicos poderosos en este país que se vieron beneficiados con favores que les dio Julio Scherer Ibarra. Y después está todo el negocio de la justicia que él llegó a operar, digamos, utilizando esquemas que ya existían en este país, como estos que describí hace un momento entre los despachos de abogados, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero que él llegó a operar de una forma quizás poco antes vista, con una prepotencia, con una lógica de agandalle, y con muy poco sigilo, sintiéndose intocable, sintiéndose todopoderoso, sintiéndose capaz de absolutamente todo. Él empezó como un broker de la justicia, digamos, cuando Edgar Elías Azar era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un personaje muy cuestionado, que se reeligió hasta 3 veces como presidente del tribunal y que controló con mucha fuerza, digamos, la justicia en la Ciudad de México, y que lo convirtió, bueno, que hubo una corrupción generalizada en todo el ámbito de la justicia, y él era uno de los abogados, de los litigantes privilegiados de Edgar Elías, y fungía como un intermediario con otros despachos, entre ese personaje, Edgar Elías, y otros despachos de abogados. Ese esquema es el que después lleva al nivel federal y lo potencia con casos porque te voy a decir algo, estos mecanismos funcionaban mucho más como tráfico de influencias, se hacían favores en la justicia. El ex consejero Julio Scherer Ibarra no solo llegó a hacer favores en la justicia jacaranda, también llegó a extorsionar. Hay muchos presuntos casos de extorsión de gente a la que, por ejemplo, yo exhibo los cobros que le querían hacer, por ejemplo, a Miguel Alemán. Por un concurso mercantil le querían cobrar 40 millones de pesos. ¿Sí? Es una carta, digamos, totalmente abusiva, que además tiene la firma de Alonso Rivera Gagiola, el logo de uno de los familiares de Julio Scherer, que es integrante de ese despacho. Luego en el caso Cruz Azul, por ejemplo, también la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, un caso donde una cooperativa de las más grandes de México, una productora de cemento importantísima en este país, que desde hace mucho tiempo ha estado inmersa en casos de corrupción y en pleitos entre sus dirigentes, donde, digamos, los litigios son la joya de la corona, porque es una cooperativa que lleva años, décadas en litigios, y cualquier abogado con meterse en Cruz Azul, pues se puede hacer millonario. Él llegó a controlar todo eso, a quererse apoderar de Cruz Azul, a querer incluso terminar con la cooperativa e intentó, digamos, venderla a un particular. En fin, son varios casos que reflejan una conducta prepotente, una conducta, digamos, de presuntos ilícitos que creo que tendrían que investigarse seriamente. Algunos casos están en la Fiscalía General de la República, pero no sabemos qué va a pasar. Exactamente, eso quiero ir, y te voy a poner una pregunta sobre la mesa, me respondes después de esta pausa. Infiltró las fiscalías, la General, la de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo un hombre que infiltra a estas instituciones pudo haber operado sin que nadie le dijera nada, o sin que el presidente, con la habilidad política que tiene, se diera cuenta? Si te parece, lo respondemos después de la pausa. No se vaya, estamos hablando de traición en Palacio y estamos con Hernán Gómez Brá. Volvemos.
Seguimos con Hernán Gómez Bruera. ¿Cómo es posible que el presidente no se haya dado cuenta de esto? Bueno, el presidente, yo estoy convencido de que es un hombre íntegro y comprometido en la lucha contra la corrupción, pero creo que tiene algunas ideas un poquito fantasiosas de cómo funciona la corrupción y creo que esta idea, digamos, de que su solo ejemplo es suficiente o que las escaleras se barren de arriba hacia abajo y que el presidente sabe todo y se entera de todo, no es tan así, porque el presidente, yo por lo menos lo que reflejan los testimonios de la gente con la que hablé, es que el presidente no se enteró de de la conducta de su ex consejero, sino hacia el tercer año de gobierno, porque a pesar de que era una oficina contigua a la suya, bueno, el consejero no despachaba realmente en Palacio Nacional, eso hay que decirlo, despachaba en Las Lomas, en su oficina particular, eso es algo también que creo que es muy interesante, o sea, los asuntos públicos los veía en sus oficinas particulares en Las Lomas, en la calle Virrey de Mendoza, no los veía necesariamente en Palacio Nacional. Veía tanto asuntos privados como públicos en una oficina aparte, pero no me quiero desviar. El presidente se enteró porque se lo fueron a contar, pero se lo fueron a contar tarde y en parte, Jacaranda, porque uno de los problemas de los colaboradores que rodean a López Obrador es que le tienen mucho miedo y no siempre le quieren decir cosas que son incómodas, a pesar de que es su responsabilidad hacerlo, a pesar de que era su responsabilidad informarle sobre las cosas que estaban sucediendo. Se las fueron a decir hacia el final y eso se juntó con una serie de hechos que le hicieron ver al presidente que este personaje ya se mandaba solo y tenía su propia agenda, ya no trabajaba para la 4T. Una suerte de vicepresidente ahí. Sí, pero autónomo, digamos. O sea, yo narro casos de cómo el traidor de Palacio le mandó decretos a firma del presidente, incluso cuando estaba enfermo de COVID, para que firmara cosas que eran contrarias a sus instrucciones, Jacaranda, en temas importantes para la agenda presidencial, en temas, por ejemplo, Julio Scherer Ibarra era enemigo, por ejemplo, de la agenda de salud y amigo de los intereses de los grupos fácticos que están en contra de que avancen temas clave de la agenda de salud. Me refiero, por ejemplo, al glifosato. Ese es un tema que yo te escuché en una entrevista interesantísimo, porque ahí fue donde yo até cabos cuando tú decías, le llevaba a firmar decretos o papeles, ¿no? Carpetas, ¿no? Y entonces recordé una entrevista que Víctor Toledo, el exsecretario de Medio Ambiente, dio en algún momento, creo que fue a Julio Astillero, y decía, bueno, es que yo renuncié después de las amenazas de muerte, que no se pudo hacer nada, y hablaba de los principales obstáculos, Julio Scherer. Bueno, pero sí. El audio que le sacan a Víctor Toledo sale 3 horas después de que él denuncia que le habían puesto un 4, porque cuando se firma un decreto presidencial, ahí a través del sistema electrónico, las secretarías de Estado, distintos funcionarios tienen que como que rubricarlo. Se hace de forma electrónica. Y digamos que básicamente falsificaron la firma de Víctor Toledo. O sea, fue una cosa así, una operación, y lo denunció Víctor Toledo. Y a las 3 horas de que denunció eso, le sacaron un audio por el cual finalmente tuvo que renunciar a su puesto. ¿Qué quería el consejero jurídico? Bueno, el consejero jurídico cuyo yerno es, bueno, probablemente estaba recibiendo algún beneficio particular de esos grupos, porque los defensores del glifosato son un sector muy poderoso, grandes transnacionales, el Consejo Nacional Agropecuario, intereses estadounidenses, alemanes. Bueno, ¿no? Intereses económicos muy fuertes. De que están comprometidos con el agronegocio, con el modelo, digamos, de explotación rapaz, sin importar los daños a la salud. Y bueno, ese fue un caso, pero hubo otros, los vapeadores también. Los vapeadores. El caso de los vapeadores. Pero fíjate, nada más para hacer una pequeña acotación, y quizá ahí es donde tú dices, bueno, realmente el presidente tenía otras intenciones. Tan fue así que apenas hace unos meses, finalmente este herbicida, el glifosato, ha sido prohibido en el uso para todo lo que tiene que ver con la producción de maíz transgénico, ¿no? En este decreto de unos meses,
contra viento y marea, se publica este decreto echándose encima a una gran cantidad de intereses transnacionales. Entonces, digamos, es como ese ejemplito que puede dar luces, ¿no? Ese es un caso donde Julio Scherer Ibarra abogó a favor, digamos, de los sectores económicos poderosos. Pero también está el caso de los vapeadores, donde hay dos tipos de vapeadores. Hay unos, los normales, y hay otros que se llaman SACN, son otro tipo de vapeador, que Philip Morris intentaba convencer de que no eran dañinos a la salud, y etcétera, etcétera. Entonces ya se habían prohibido en un decreto y pues Julio Scherer Ibarra metió otro decreto contrario también a las instrucciones del presidente, que habían sido muy claras. Tanto en el caso del glifosato como en el caso de los vapeadores, la instrucción presidencial era clara, el tema se había discutido en el grupo de salud del gobierno federal, en un tema que el presidente había estado impulsando mucho. Y bueno, se dieron cuenta ya que estaban los decretos, ya que habían pasado, porque claro, tú eres el presidente, pues tienes que confiar en tu consejero jurídico, no vas a ponerte a leer todos los documentos legales que te pasan a firma, los firmas y listo, ¿no? Si no puedes confiar en tu consejero jurídico, pues entonces ¿en quién puedes confiar? Y luego, jacaranda, pasó también con una reforma en materia energética. De las primeras iniciativas en materia energética, donde se estaba intentando, digamos, penalizar a las sociedades de autoabasto que hubieran cometido fraude a la ley y ser más riguroso con esos sectores económicos, ¿no? En un tema prioritario para el presidente, de nuevo. Bueno, pues ¿qué pasó ahí? Que el consejero jurídico le pasó a firma al presidente un decreto donde quitaba ese tema de las empresas de autoabasto que hubiesen cometido fraude a la ley. Pero listo como es, lo dejó en la exposición de motivos. Eso hacía mucho. Escribía una cosa en la exposición de motivos y otra ya en el articulado fino. O sea, perdón, pero eso es engañar y traicionar al presidente. Si eso no es traición, entonces, ¿qué es la traición? Y a eso se sumó, bueno, las cosas que el presidente se enteró de los negocios judiciales en los que estaba metido, y en particular lo que pasó con Alonso Ancira, donde hizo toda una negociación, donde el ex consejero, pues básicamente lo que le interesaba era a través de sus abogados sacarle un montón de dinero a Ancira, venderle su empresa a Julio Villarreal. Casualmente el mismo empresario al que le intentó que Juan Collado le vendiera Caja Libertad, el mismo empresario en los dos casos, sí, claramente un amigo o socio de Julio Scherer Ibarra. Bastante documentado, sí. Y bueno, ¿qué pasó? Pues el presidente se dio cuenta de que al final dejaron ir a Ancira libre sin que se hubiese garantizado que iba a pagar lo que debía y lo que le tenían que dar a Pemex. Tremendo. Y Ancira, ¿qué hizo? Pues se fue a Estados Unidos. Tremendo. Después pagó, porque Ancira quería pagar además. Después pagó, pero fue por intermediación del secretario, del nuevo, de Adán Augusto, cuando llegó a la Secretaría de Gobernación. Yeah. Entonces, todas estas cosas se fueron acumulando, hicieron que allá en 2021, más la traición de Julio Scherer Ibarra en la elección de ese año, donde operó a favor de candidatos de otros partidos junto a su primo. Bueno. Ya ni me digas. Te hago la última pregunta, Hernán, con el hígado hecho nudo, pero ¿qué esperaríamos después de todas estas atrocidades dentro del sistema de justicia, la forma de cómo operó este hombre? Hay carpetas abiertas en la Fiscalía General de la República, pero parece impensable que algo ocurra. No es posible. Es muy poco lo que puede suceder, para ser realistas. Uno quisiera que haya justicia, uno quisiera que estos casos se investiguen, se aclaren y que los responsables paguen. Yo no soy muy optimista, creo que eso no va a suceder, pero yo al menos esperaría que dos cosas. Uno, que la 4T, porque este no es un libro en contra de la 4T, este es un libro por la 4T y a favor de la 4T. Y eso yo le mandé una carta al presidente con el libro, fue el primero al que se lo mandé y le traté de explicarle eso. Esto no es contra la 4T, esto es... Porque además, a mí me parece muy valioso que al final el presidente haya despedido
digo, lo hizo de forma disfrazada, muy pero amable. apartó a alguien que en otros gobiernos estos personajes pues, duraban mucho. O sea, García Luna duró 2 sexenios. Bueno, este personaje duró medio sexenio nada más. Ojalá que no se vuelva a aparecer. Entonces la 4T sí es distinta, Jacaranda. La 4T sí es distinta. Tan es distinta que muchas voces me dieron testimonios para este libro. Así es. Tan es distinta que yo, que soy un simpatizante de la 4T, escribo este libro porque creo en la crítica también desde la izquierda. Creo que es muy importante. Tan es distinta que estamos en un canal público hablando de esto. Entonces, quiero decir esto porque no es en contra de este gobierno, ni mucho menos. Es para que esto sirva para 2 cosas. Una, para que la 4T establezca un estándar ético y moral claro, donde quede muy claro que personajes como estos no pueden tener cabida en un proyecto de izquierda. Y segundo, para que discutamos realmente cómo reformar el sistema de justicia en México y acabemos con esta justicia que es un negocio y que no sirve para que haya realmente justicia para las personas que más la necesitan en este país, que al final son los más pobres. Porque este sistema de justicia que tenemos, a quienes les sirve es a los privilegiados. Y este presidente y esta 4T lo que ha querido desde el principio es combatir los privilegios, pero no reformó el sistema de justicia. Y eso es lo que falta. Pues te quiero agradecer, Hernán Gómez Rueda. Muy interesante libro, muy recomendable. Gracias y gracias pues, a ti, por esta investigación y hasta pronto. Muchas y gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa se queda ahora mismo en Twitter, Facebook e inmediatamente sube a YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.